Conocer el contexto nos ayuda a conocer la Gran Comisión. Triunfo 96.9 FM presenta Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García. Buenos días, bendiciones a todos mis hermanos y hermanas desde aquí, desde Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Estamos súper contentos de poder estar aquí nuevamente, otros jueves más, en Hablemos en Contexto. Soy el pastor Jonathan García y te doy la bienvenida a este programa donde nos enfocamos en el proceso de reflexión con el fin de poder pensar, redefinir, abrir espacios y ver qué dice la palabra y también poder contextualizar ese texto, como digo yo, ponerle zapatos a lo que dice la Biblia y ponerlo a caminar en medio de nosotros. En esta ocasión, ¿verdad?, estaremos hablando de la iglesia local y la iglesia local como una comunidad de discípulos, que es lo que queremos enfocar en esta hermosa mañana. Así que en el día de hoy, si estás en el tapón, me estás escuchando en radio, si estás a través del Facebook Live, que ya veo que algunos hermanos y hermanas se están conectando, gracias como siempre por su audiencia, gracias por estar conectados. El domingo pasé un buen susto, y lo digo literalmente, un buen susto. ¿Por qué? Y quiero agradecer, no conozco el nombre de la hermana, pero quiero agradecerle. Estaba caminando por uno de los moles más importantes de aquí de San Juan, no voy a mencionar, no voy a darle pauta, pero mientras iba a caminar, luego del servicio y de reuniones como siempre los domingos, para ir a almorzar, me encontré con esta persona que desde lejos empieza a saludarme, pero yo tratando en mi cerebro de encontrar quién era, dónde la había visto, si la conocía. Pues no la conocía definitivamente, y mientras me voy acercando a ella, pues me sigo asustando un poco más, porque no sé qué voy a decirle ni cómo ella va a reaccionar. Y en ese proceso me dice, yo te escucho todos los jueves. Y estaba su esposo, y es una bendición poder encontrarme gente en tantos lugares, y que tengan estas expresiones de afecto, ¿verdad?, de reconocimiento, y es una bendición. Y cuando digo reconocimiento no es por lo que hacemos, sino, ¿verdad?, de mi persona. Yo no los veo a ustedes, pero ustedes me ven a mí y me escuchan, así que es una bendición para mí que usted pueda ser parte de este grupo de personas que estamos aquí todos los jueves hablando en contexto. Así que gracias por estar aquí cada mañana y en cada espacio. Y hoy quiero hacer varias cosas en el programa de hoy. Algunas personas me han preguntado, ¿vas a hablar de política en medio de Hablemos en Contexto? Mire, pues más adelante tendremos algún programa hablando sobre mis puntos de vista, ¿verdad? De lo que va a estar sucediendo el 5 de noviembre específicamente. Sin embargo, en el día de hoy, yo quiero que nosotros podamos definir y aclarar qué es la iglesia local, cuál es su función, pero también cuál es la función comunitaria y el impacto que tiene en nosotros como discípulos de Jesús. Y esto para mí es muy importante. Muchas veces la gran pregunta es, ¿cuándo nosotros terminamos el proceso del discipulado? ¿Cuándo lo terminamos? Y yo quiero plantear algo muy importante. No importa cuánta experiencia tú tengas, no importa cuántos estudios tú tengas, ni cuántos espacios de aprendizaje o de certificaciones o grados académicos tengas, o también el proceso de experiencia ministerial, el discipulado nunca termina. Y quiero que eso esté muy claro. Dios te bendiga, Xiomara, Dios bendiga a Javi, saluda a mi esposa Melanie que está también por ahí. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que usted quiera, que usted no tiene que estar de acuerdo siempre conmigo, podemos diferir respetuosamente, algún comentario, alguna pregunta, por favor hágala, para mí es muy importante. Sin embargo, hoy nosotros como discípulos de Jesús, hombres y mujeres, tenemos una responsabilidad no solamente de seguir a Jesús, sino también de trabajar para que la iglesia local continúe realizando el reino de Dios. Y deberíamos poner sobre la mesa esta pregunta que para mí es muy importante. ¿Qué es la iglesia local? Primera pregunta. Segunda pregunta. Gracias, hermana Xiomara. Bendiciones. Eso es así. Ya vienen por ahí con mi café. Me escribieron. Así que pues estaremos vivos. Vamos a sobrevivir. Pero, ¿cómo las nuevas generaciones
y la iglesia de hoy definen y entienden el concepto de la iglesia local. Pero a eso le voy a añadir otra pregunta. ¿Quiénes y qué autoridad define qué es la iglesia local? Una de las cosas que he estado viendo, ¿verdad? Y ahora en este proceso como pastor, a veces como profesor de misiones, como misionero itinerante, trabajando con jóvenes también hace algún tiempo, me doy cuenta que muchas veces definimos iglesia local, sus funciones y su misión sin usar la palabra del Señor. Es decir, sin usar el texto sagrado, y es importante que cuando nosotros hacemos teología, aunque nosotros usamos, ¿verdad? Y esto va a ser un poquito más técnico, aunque nosotros usamos otros textos de historia, sociología, ciencias sociales, psicología, podemos utilizar otras ciencias para poder interpretar en el proceso de hermenéutica o en el proceso de entender mejor el texto. También tenemos que entender que la Biblia es el texto autoritario para cualquier cosa que nosotros hacemos que llamamos teología. Muy bien, importante, quiero plantear lo siguiente sobre el concepto de iglesia local. La iglesia local, y voy a plantear 5 marcas importantes, y estas 5 marcas las estoy tomando de una serie de libros que se llaman 9 Marks, 9 marcas, está en español y en inglés, usted los puede buscar, pueden ser una buena herramienta también para usted, son libros que son muy sencillos, pero se pueden utilizar para el estudio, nuevos convertidos, discipulados, grupos pequeños, grupos de vida, como usted le llame. Número 1, la iglesia local está compuesta por un grupo de hombres y mujeres, personas cristianas. Muy bien, la iglesia local tiene reunión regular, ¿verdad? Y generalmente nuestras reuniones son domingo. Y digo regularmente porque cuando fui a Nepal y he ido a otros países donde tienen una cultura distinta, el servicio es sábado. Porque es el día que religiosamente y que históricamente ellos han utilizado como un concepto, o el día de sus dioses o del Señor, o ese día de libre que tienen de la semana. También número 3, la iglesia local, en medio de su adoración, en medio de su reunión, en medio del proceso de encontrarse unos con otras, es un ejercicio de afirmación, pero también es un ejercicio de supervisión y cuidado a la iglesia local, a la congregación, a la gente que son parte de esa congregación. Cuando hablo de supervisión y cuidado, estoy hablando de acompañamiento pastoral y del proceso donde los líderes trabajamos con el fin de que cada persona vaya siendo edificada y vaya llegando a la estatura del varón perfecto, por plantearlo de una manera bíblica. Número 4, la iglesia local, su propósito es representar oficialmente a Cristo. Y quiero plantear esto. Representar oficialmente a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia local no está aquí para hacer una representación de X ministerio o X partido político. Siempre que la iglesia abraza una pseudo representación del cristianismo, es decir, de Cristo, su obra, su gobierno, comienza a corromperse. La iglesia del Señor no existe para representar una ideología política moralista. La iglesia local representa lo que la Biblia dice de ella. Nuestros valores están enmarcados en la palabra del Señor. La iglesia local tiene una función social. Los hombres y mujeres que componen la iglesia local, que es distinto en medio de la sociedad, tienen una responsabilidad social con la política pública, con las denuncias del pecado, que es lo que se le llama las denuncias proféticas o la labor profética de la iglesia, de pararse de frente y denunciar el pecado sistemático que afecta al pueblo. Eso es parte de la función de la iglesia. Es parte de la función de los hombres y mujeres que componen la iglesia del Señor. Sin embargo, es importante también que, número 5, la iglesia hace uso de la predicación y la enseñanza con el fin de predicar el evangelio. ¿Por qué esto es tan importante?
Mire, hermano, porque hay que separar lo sacro, ¿verdad? De lo pagano. Es importante que nosotros tengamos claro que la iglesia se reúne en nombre de Cristo, que la iglesia ejercita la predicación del evangelio en nombre de Cristo, que la iglesia practica y ejecuta los dones en nombre de Cristo, que lo que nosotros hacemos ministerialmente y ejecutamos pastoralmente, cuando hablo pastoralmente estoy hablando de la función pastoral de la iglesia, no de los pastores, estamos haciendo las cosas en el nombre de Cristo, predicamos en el nombre de Cristo, practicamos las ordenanzas en el nombre de Cristo. Sin embargo, es importante también que nosotros entendamos que la iglesia local tiene una doble identidad. Y esto es importante que usted se detenga conmigo, ¿verdad? Y como dije, puede hacernos preguntas. Ahí veo que hay varias personas también conectadas en el live. Puede conectarse con nosotros y hacernos preguntas, comentarios. Está en toda libertad. Muy bien. La iglesia local tiene dos identidades importantes. Número uno, tiene la identidad de ser parte de la iglesia universal. Repito, tiene la responsabilidad y el privilegio de ser parte de la iglesia universal, que es lo que se le llama, en teología, la catolicidad de la iglesia. ¿Qué es catolicidad? Implica universalidad. Por eso es que tenemos una iglesia que se llama la Iglesia Católica. ¿Y qué implica eso? La iglesia universal. Es la misma palabra, son dos palabras distintas con el mismo significado. Ahora bien, la iglesia, que es una asamblea, que por eso es que se utiliza la palabra iglesia, que se deriva de la palabra griega eclesia, implica asamblea. Y algunos teólogos le han llamado a esto la asamblea celestial, una asamblea que representa el gobierno del cielo. Pero a la misma vez que la iglesia local tiene identidad universal, tiene también esa identidad y responsabilidad en la comunidad donde ha sido anclada, en la comunidad donde ha sido sembrada, y hacia afuera de manera misional y hacia adentro también de manera misional. Y quiero hoy que nosotros podamos entender que la iglesia no es misional solamente cuando sale. Porque a veces pensamos que la misión se trata solamente del hecho de que somos misioneros o vivimos en misión cuando estamos en la calle. No, hermanos. Nosotros vivimos en misión cuando discipulamos a los hermanos en la fe. Nosotros vivimos en misión cuando trabajamos con los niños y las niñas de la iglesia. Nosotros vivimos en misión cuando también comenzamos a capacitar a líderes para que la iglesia del Señor continúe de generación en generación. La misión también contempla nuestro proceso administrativo, cómo administramos nuestros fondos, con el fin de ser transparentes y de realizar el reino de Dios. Vivimos también en misión cuando cuidamos a la gente enferma dentro de la congregación, cuando visitamos, cuando acompañamos, cuando adoramos, cuando predicamos, vivimos en misión. Y por eso es que estoy estableciendo que la iglesia, que es universal, pero a la misma vez local, tiene una responsabilidad misional adentro y afuera, con los de la casa y con los que queremos alcanzar, con la gente que queremos impactar. Sin embargo, no debe haber esta idea de que primero los de adentro y después los de afuera, sino que debe contemplarse esta función de la iglesia local de la siguiente manera, de la manera simultánea. Así que la iglesia local, que es un ente, una comunidad, donde se juntan, donde se congregan, donde adoran, donde se encuentran unos con otros, donde exaltan el nombre del Señor, donde tenemos nuestras actividades, nuestros congresos, también tiene un fin escatológico. Y esta es una de las marcas, para mí, más hermosas de la iglesia. ¿Por qué? Y alguien está diciendo escatológico. La escatología es la ciencia o la teología que estudia los tiempos del fin. Está inclinado hacia la venida del Señor, hacia la segunda venida, dependiendo de donde estemos parados teológicamente y en las escuelas de interpretación escatológica. Pues nosotros, ¿verdad? Por lo menos este servidor como pastor de
de parte de una denominación pentecostal, estamos parados, ¿verdad?, en el punto de vista premilenial o pretribulacionista. Así que eso significa escatología. ¿Por qué la iglesia tiene una marca escatológica? Simple, mi hermano y hermana. La iglesia tiene una marca escatológica porque es el adelanto, es señal del reino venidero. ¿Está conmigo? Para mí eso es muy importante. La iglesia no está en la tierra solamente para hablar de los juicios presentes, sino también para anunciar el reino que viene a establecerse. Y Juan el Bautista es una buena representación de esa proclamación y predicación. El reino de los cielos se ha acercado. Pero antes de gritar eso, él establecía su mensaje: arrepentíos y convertíos. Así que la iglesia tiene una marca importante escatológica. El reino de los cielos se ha acercado, pero tenemos también la responsabilidad de predicar de manera pastoral, de manera cuidadosa, de manera bíblica. Esta idea es importante, de que el reino de Dios se ha acercado, pero tenemos una responsabilidad y un llamado al arrepentimiento. Así que la iglesia no es solamente este grupo de personas que se reúne, o a veces queremos plantear que es una comunidad. Y sí, mi hermano, la iglesia tiene todas las características de una comunidad: que se cuidan unos a otros, que se siguen unos a otros, que se apoyan unos a otros. Desde el principio en el libro de los Hechos y en los Evangelios vamos a ir viendo cómo Jesús iba planteando cómo debía ser el comportamiento de esa comunidad. Sin embargo, me llama mucho la atención porque generalmente estamos muy inclinados a solamente pensar en la iglesia local para el culto, o ser esa comunidad que adora. Pero esa comunidad que adora, pregunto yo, tiene una responsabilidad también de establecer el reino de Dios. La iglesia local, como comunidad de discípulos, tiene misión hacia afuera y tiene misión hacia adentro. Si yo paso todo el tiempo solamente tratando de alcanzar gente nueva, pero no paso tiempo discipulando la gente que tengo, comienzo a generar un problema dentro de la iglesia. ¿Cuál es el problema cuando no discipulamos y no somos una comunidad de discípulos? Que empezamos a perder generaciones. Y quiero repetir eso. Cuando nosotros, como iglesia local, como comunidad de fe, que tiene una responsabilidad escatológica, pero también de discipular, no trabajamos hacia adentro y solamente trabajamos hacia afuera, comenzamos a perder generaciones de la iglesia. En estos días, viendo, de hecho, un documento que me dio el gerente general de aquí de Triunfo, el pastor Israel Bermúdez, sobre una de las últimas estadísticas de Barna, estaba estableciendo, vi, ¿verdad?, en una de las estadísticas, y más adelante en uno de los programas voy a estar hablando mucho sobre ese documento porque está espectacular. Y cuando digo espectacular es en el proceso y los hallazgos, pero también me da miedo lo que se encontró. Se cree que no se cree, el estudio científico que se hizo establece que el 87% de las personas, de los attending, de la gente que va a la iglesia, no tiene una perspectiva bíblica del mundo. 87% de la gente que dice aleluya, que habla en lenguas, que levanta la mano, no tiene una perspectiva bíblica de la política, del mundo, de temas sociales. Mire, hermano, 87%. Y esto es una de las estadísticas que está planteando esta última estudio, ¿verdad? Este último estudio científico de Barna. ¿Por qué esto es preocupante? Porque cuando nosotros no tenemos una perspectiva bíblica y la Biblia ya no es el texto autoritario, comenzamos a utilizar cualquier cosa para definir la iglesia. Mis opiniones, y en estos meses he escuchado demasiada gente en podcast, en live, mire, hermano, hasta en predicaciones, diciendo, yo sé que la Biblia dice esto, pero mi opinión es esta.
es establecer que la Biblia es buena para cantar, pero no para tener autoridad sobre la iglesia. Y me parece que estamos tratando de generar la iglesia como una comunidad que canta, pero no adora. Y son dos cosas bien distintas. Porque la adoración no solamente tiene que ver con las canciones que cantamos y repetimos 60 veces, sino que también tiene muchísimo que ver con las intenciones, con qué gobierna las letras, con qué gobierna la iglesia y qué es autoridad en la iglesia. Convertirse, hermanos y hermanas, en cristianos es convertirnos en parte de la iglesia universal, pero con una responsabilidad. ¿Cómo yo sirvo en la iglesia universal? Simple, sirviendo en la iglesia local. Yo no puedo servir en la iglesia de China porque no estoy en China. Lo natural de una comunidad de discípulos, y quiero, ¿verdad? Y esto lo voy a dejar para el segundo segmento, ser un discípulo implica ser un aprendiz. Usted está constantemente aprendiendo. Pero en el discipulado cristiano, escuche bien lo que expresé, discipulado cristiano, el aprendizaje va de la mano con la práctica. No es una cuestión que se aísla. No es cuando yo termine, no es cuando yo salga del seminario, no es cuando yo tenga todos los dones del Espíritu, hablar en lengua, profetizar, poner manos. Mira, hermano, gloria a Dios si los tiene. Gloria a Dios. Sin embargo, no tenemos un llamado para ser discípulos y aislarnos del proceso de servir de la iglesia local. No necesitamos graduarnos del seminario para servir. ¿O acaso Jesús antes de morir no ponía a sus discípulos a servir? Vayan de dos en casa por casa. Para los que les gusta que use muchos ejemplos bíblicos, voy a usar algunos. Atiendan a los que tienen hambre, vayan y repártanle los peces y los panes. Servicio. Vayan y oren por los enfermos. Había un proceso de servicio constante. Jesús mismo establecía reglas importantes de la comunidad. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Valores, reglas. La pregunta es, ¿cómo nosotros hoy estamos definiendo iglesia local? ¿Como el lugar para ir y cantar? ¿Como un lugar para entretenerme? ¿Como solamente un proceso terapéutico? Yo creo que dentro de la adoración hay un proceso terapéutico espiritual, donde el Espíritu Santo trabaja con nosotros, trabaja con nuestras emociones, trabaja con nuestro corazón, trabaja con nuestra mente, trabaja con toda esa ansiedad que pueda haber. Yo creo que hay el poder del Espíritu Santo es sanador, por lo tanto es terapéutico. Sin embargo, la iglesia no existe como un centro de psicología. La iglesia es mucho más amplio que eso. ¿Cómo nosotros definimos qué es la iglesia local? Pero ¿cómo yo me veo parte de esa iglesia local? La iglesia local existe para la predicación, para la misión, para la proclamación, sí, pero también existe para las ordenanzas. Y aquí quiero detenerme, porque es importante que nosotros meditemos sobre esto. ¿Por qué ordenanzas? Mano, simple. Jesús ordenó muchas cosas. Nosotros hemos planteado, ¿verdad? Sistemáticamente, que parte, y algunos le llaman sacramentos, otras iglesias le llamamos ordenanzas. Al final, generalmente son lo mismo. Ordenanzas, que nos bauticemos. Ordenanzas, que nos casemos. Ordenanzas, que practiquemos la cena del Señor. Parte de las ordenanzas. Pero si nosotros también pensamos en ordenanzas de Jesús, podemos pensar en sus parábolas y cuáles eran los mensajes más importantes, fundamentales de ellas. Acuérdense de los pobres, trabajen con la gente desamparada. Ahí Jesús nunca dijo acuérdense de los pobres así como que te estás escuchando muy woke. Mira, hermano, no, esto no es woke. Esto no es de izquierda. Esto es bíblico. Cuando Jesús empezó a hablar de él, le dijo a aquella gente que estaba allí, que eran religiosos de aquella época,
Yo tuve hambre y no me dieron de comer. Yo tuve sed y no me dieron de beber. Yo estuve preso y no me visitaron. Yo estuve preso y no me cobijaron. Pero Jesús, es que nunca te vimos así. Es que como no lo hiciste por los demás, no lo hiciste por mí. Así que hay una conexión clara en que Jesús nos está ordenando a practicar la fe y el amor. Y ya yo he mencionado en otras ocasiones aquí que para mí el tema de la justicia, que es parte del Evangelio, una de las mejores definiciones, o por lo menos la más que a mí me gusta, la da Eldin Villafañe en uno de sus libros, que es su tesis doctoral. Así que él establece que la justicia, escuche bien, que la justicia es la distribución racional del amor. ¿Cómo nosotros como iglesia local amamos a la gente? En otras palabras, la iglesia local, que es parte de la iglesia universal, debe tener los mismos valores bíblicos que tuvo la iglesia primitiva. En diferentes contextos, debemos ser culturalmente relevantes, debemos contextualizarnos, debe haber un proceso donde nosotros aprendemos a cómo nosotros, qué estrategias utilizar, qué otras poner a un lado, que algunas estrategias fueron buenas en algún tiempo. Sin embargo, la iglesia local, que también es universal, me parece, y quiero establecer lo siguiente, de alguna manera ha ido estando en detrimento de la práctica bíblica de que hacemos misión hacia adentro y hacia afuera. Ayer mismo veo cómo los niños de la iglesia ayer se estuvieron discipulando, la niñez de la iglesia, con el tema de misiones. Y se habló de diferentes misioneros, se montaron en un avión, se hizo un drama completo. Mire, hermano, porque esto es importante. Si nosotros no discipulamos las nuevas generaciones, las vamos a perder. Y a veces comenzamos a echarle la culpa al infierno, al diablo. No, mire, hermano, no. Le voy a decir una palabra que a veces nosotros no queremos abrazar y generalmente la cometemos todos los seres humanos de alguna manera. Algunos por omisión, algunos de manera intencional. La irresponsabilidad de discipular a nuestra gente. Es que yo quiero una iglesia grande. Es que no vas a tener iglesia grande hasta que discipules. Es que no vas a tener retención de miembros hasta que discipules. Es que no vas a generar líderes hasta que discipules. Es que no vas a tener líderes fuertes, saludables. Y esto toma tiempo. No es, hermano, aquí no está la varita de Harry Potter. El discipulado no es la varita, ¿verdad? Y a veces yo quisiera que cuando la gente llega a la oficina yo tener una varita y hacer magia. No, hermano, no existe. No es así. Jesús tomó 3 años para discipular un grupo de 12. Imagínese usted lo que nos puede tomar a nosotros discipular a un grupo de 100. De 100. Jesús estaba con multitudes, pero era constante con el grupo de discípulos. Así que hoy yo quiero que nosotros vayamos pensando en que la iglesia local también debe estar asociada con el discipulado hacia adentro y también hacia afuera. ¿Ok? Bendiciones, estamos de vuelta aquí en Hablemos en Contexto. Soy el pastor Jonathan García, estás en Triunfo 96.9. Gracias a todos los hermanos que están acá conectados. Saludos, Edgardo, acabo de ver tu mensaje. Estamos orando por ti, un abrazo. Pastores allá en España, específicamente en el área de Cataluña. Flor, los vi ayer, así que les escribo hoy sin falta. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias a todos los que están acá conectados, que siempre están en sintonía. Y para mí es una bendición, ¿verdad? Contar con ustedes, contar con sus preguntas, con sus comentarios y también con su audiencia. Hemos estado hablando en el primer segmento y vamos a continuar hablando en este segmento en el tema. Saludos. Ruth Mary, un abrazo también para ustedes, bendiciones, muchas gracias y buenos días para ti también. Sobre la iglesia local como comunidad de discípulos. Una iglesia que entiende, ¿verdad? La iglesia local, que es universal, que es local, que tiene una responsabilidad de misión
hacia afuera y hacia adentro. Los que me conocen saben mi pasión y mi compromiso con la misión global, con el proceso de evangelización, con el proceso de proclamación del evangelio a lugares no alcanzados, a lugares que aún no han escuchado a Jesús. Conocen, ¿verdad?, mi pasión por esto. Sin embargo, es importante que nosotros como líderes de iglesias locales y como pastores tengamos claro que tenemos una responsabilidad hacia adentro también. Mira, hermano, cuando hablamos nosotros de la palabra iglesia, ¿verdad?, cuando un nuevo creyente comienza a leer la Biblia y puede encontrarse inicialmente confundido tratando, ¿verdad?, de responder a esa pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la gente que está a mi alrededor solamente, la iglesia es la gente que canta. Mire, si nosotros nos remitimos a las epístolas de Pablo, podemos observar que Pablo habla de reunirse como iglesia. ¿Qué implica eso? Reunirse como si fuéramos asamblea. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. ¿Por qué esto es tan importante? Y mire lo que dice. Pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Para reunirse como iglesia. En otro escribe, ¿verdad?, en otro lugar escribe, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, como si se tratara de algo mucho más grande. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Es importante que nosotros establezcamos que la iglesia, ¿verdad?, lo más básico para nosotros definir la palabra iglesia, eclesia, significa asamblea. Una asamblea que atiende los problemas que le rodean. Cuando se convocaba a eclesia, tanto en Roma como en Grecia, se estaba convocando a una discusión de los problemas que aquejaban la sociedad y aquel grupo en particular. La iglesia, que también a su vez es una asamblea universal, una asamblea celestial que representa escatológicamente la esperanza futura de la iglesia. Y que, mire hermano, cuando nosotros hablamos de escatología, yo quiero que usted piense en lo siguiente: en la esperanza de que Dios no ha terminado, pero Dios siempre gana. Esa es la esperanza escatológica. Que el mundo puede dar golpes, que puede gritar, que puede hacer de todo. Sin embargo, la iglesia es y vive anclada en la esperanza de que esto no ha terminado, que no está en manos de los malos, que no está en manos de los políticos, que Dios siempre, al final, en toda la historia del mundo, gana. Los cristianos y cristianas tenemos que entender que la iglesia local es una comunidad de discípulos que no existe para sí misma, que existe para el cuidado y la edificación de quienes le componen, pero que también existe con el fin de enseñar la disciplina de Jesús. Y podemos tener, mi hermano, la iglesia tiene muchas responsabilidades con los ancianos, con los enfermos, con la gente que está en los hospitales, con la gente que aún no conoce a Jesús, pero también tiene una responsabilidad de discipular para que la gente practique. Y muchas veces hemos puesto demasiados escalones o demasiadas etapas para que entonces la gente practique el ser iglesia. Tienes que estar este año en este discipulado, tienes que estar este año en este, tienes que estar en este año en el otro. ¿Qué tal si todos nos convertimos en estudiantes que aprenden y practican? Porque eso era lo que quería ir estableciendo Jesús. Estudiantes que van aprendiendo con el fin de practicar las enseñanzas, de practicar el amor, de practicar la compasión, de practicar la empatía, de practicar el acompañamiento, de practicar el liderazgo bíblico, de practicar cómo nosotros también nos debemos comportar en medio de una sociedad, de practicar qué es ser la iglesia, qué comenzó a edificar y qué comenzó a enmarcar la iglesia de aquel entonces en el libro de los Hechos. Pero ¿qué pasó en Romanos? ¿Qué pasaba en Corinto? ¿Qué pasaba en Éfeso? Y poco a poco en la Biblia nosotros vamos viendo cómo se atendían y se ajustaban cosas dentro de la iglesia. Y creo que una de las cosas importantes para nosotros entender que tenemos una responsabilidad de discipular
y también tenemos una responsabilidad de ser una comunidad que discipula y que practica hacia adentro de la iglesia local y hacia afuera de la iglesia local, que esa responsabilidad universal del discipulado nos debe llevar o nos debe crear una carretera, una avenida hacia la palabra otra vez. El elemento más importante del discipulado cristiano es Cristo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchas veces pensamos que discipulado es una clase, ¿verdad? En el concepto un poquito más tradicional. Pero también a veces pensamos que el discipulado son grupos pequeños. Y es importante que yo pueda establecer esto. Lo mencioné en el sermón del pasado domingo en mi iglesia local, aquí en Rivieras de Cupey, en San Juan. Anuncio no pagado. En ese sentido, yo le decía a la iglesia que estar en un grupo pequeño no implica que te están discipulando. Que el grupo pequeño y la clase son herramientas para discipular. Pero cuando sacamos la Biblia de nuestros grupos pequeños, de nuestros grupos de vida y de nuestras clases, tenemos un problema serio. Porque estamos reuniendo gente, estamos activos, estamos haciendo, estamos programando, estamos ejecutando, pero no estamos discipulando. Y yo quiero ir planteando algunas preguntas nuevamente. ¿Estamos discipulando a nuestra iglesia? ¿Estamos discipulando a las nuevas generaciones? ¿Estamos optando por el proceso de Jesús? ¿Cuál era el proceso de Jesús? Invertirnos en la gente, no en programas. Repito, invertirnos en la gente y no en programas. Si yo empiezo a mirar el modelo de Jesús, yo veo varias cosas extraordinarias en el modelo de Jesús. Número 1, Jesús conocía a la gente que discipulaba. Número 2, Jesús entendía a quienes estaba tratando de alcanzar. Número 3, Jesús atendía los temas que afectaban a la gente. 4, sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, estaban enmarcadas en palabras y formas que la gente podía entender. Contextualización o culturalmente relevantes. Número 5. Jesús no buscaba la controversia, pero no huía de ella. Y esto es importante. Jesús no buscaba controversia con los líderes religiosos. Pero los líderes religiosos de aquella época, y cuando, mire hermano, déjenme hacer un paréntesis. Cuando hablo de líderes religiosos no estoy diciendo que la religión es pecado, que es malo. No, mire hermano, si usted es cristiano, usted es parte de una religión. Cierro paréntesis, para mantener eso claro, ¿verdad? Jesús atendía los problemas que se le presentaban. Buscaba parábolas, se sentaba, se detenía. Pero Jesús también, número 6, y termino con estos 6 para ir a lo que quiero llegar. Jesús atendió con las bienaventuranzas la gente desamparada. La gente desamparada. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. Y cuando nosotros entendemos que Jesús, y constantemente, ¿verdad? Como en Efesios 2:13, dice el mismo escritor, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo, de modo que Él mismo en nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Con todo esto, con estas 6 marcas que yo estoy estableciendo del ministerio de Jesús. Jesús quería establecer el shalom de Dios en la tierra. La iglesia local, como comunidad de discípulos, discipula con el fin de imitar a Cristo. Si el discipulado en tu iglesia local
o en tu ministerio lo que hace es crear pequeños clones de ti, no tiene nada que ver con discipulado cristiano. El discipulado no es una herramienta única de los cristianos o de la iglesia. Los musulmanes discipulan, los ateos discipulan, la gente que está en contra de los valores bíblicos discipula. Políticamente se discipula. El discipulado es literalmente el proceso de enseñar alguna disciplina. Cuando nosotros le ponemos el valor bíblico y cristiano, entonces vamos a definir un poquito mejor y darle un poco de luz a este concepto. Déjenme leer por aquí, ¿verdad? un comentario. Muy bien. Aquí, ¿verdad? Nuestra hermana habla un poco sobre el concepto del derecho al voto. Y hoy no voy a tocar ese tema. Ya próximamente, antes de las elecciones, voy a hablar un poquito del tema, así que le agradezco. Sin embargo, en el día de hoy no voy a estar hablando sobre ese tema. Muchas gracias. Así que volvemos al ministerio y al discipulado de Jesús. Cuando nosotros discipulamos, literalmente entramos en el proceso de guiar a la gente para ser imitadores de Jesús, no de mí. Y alguien puede decir, no, pero el apóstol dijo, sean imitadores de mí. Sí, pero el apóstol fue claro, sean imitadores de mí porque yo lo soy de él. Yo no soy el fin de la imitación. Cristo es el fin del cristianismo. Cristo es la meta final del creyente o de la creyente. Cristo es quien nos guía. Cristo es la meta absoluta de la iglesia. Así que cuando la iglesia es entendida como esa asamblea que se reúne para atender los asuntos del reino con el fin de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, realizar ese reino, y a veces nosotros estamos un poquito perdidos en la idea de que el reino de Dios es una cuestión intangible. No, el reino de Dios se concreta con acciones de amor, con la proclamación real, con el discipulado. Somos una comunidad compuesta por gente rota que se va sanando poco a poco. La salvación es instantánea, porque es un regalo, es una dádiva, no es por obra, es por fe. Está en medio de ese proceso soberano de Dios, donde Dios nos mira, nos llama al arrepentimiento y nosotros, mire hermano, nosotros nos arrepentimos porque Dios nos llama, no nos arrepentimos solos. Hay un llamado de Dios a ese proceso de arrepentimiento. La salvación es momentánea, pero el discipulado no es momentáneo. O cuando hablo momentáneo no estoy diciendo que es de un solo momento, sino que se ejecuta, se realiza en el momento en que Dios nos llama y nosotros nos arrepentimos. Así que hoy, nosotros tenemos una responsabilidad de entender que tenemos un llamado para discipular y ejecutar, discipular y practicar. ¿Por qué quise hablar de la iglesia local? Que muchas veces hemos hablado desde ese punto de vista. Hoy nosotros también tenemos una responsabilidad de tener una buena interpretación de quién es la iglesia, de para qué estamos en este mundo. Y cuando nosotros entramos en un proceso sin Biblia y empezamos a discipular y a definir el concepto de iglesia, comenzamos a cometer un montón de errores. Y aunque a veces queremos ser culturalmente relevantes, no podemos arriesgar nuestra ancla, que es la palabra. Y hoy yo quiero que usted y yo tengamos en nuestro corazón que el fundamento apostólico de la iglesia era la palabra de Jesús, era la ley, era el concepto que Jesús había enseñado a los discípulos de aquel entonces, que se convirtieron en apóstoles para fundamentar la iglesia.
Así que hoy yo quiero que usted entienda que como Asamblea Celestial tenemos una responsabilidad de rendir cuentas al final de nuestros días. Y cuando usted y yo estamos claros de eso, vamos a mirar a Cristo como esa meta final que mencioné antes. Vamos a poder reunirnos sin perder de vista el por qué estamos en la tierra. La iglesia local no son un grupo de monjes que se esconden del mundo. La iglesia local es un grupo de personas imperfectas, rotas, alcanzadas por la gracia y el favor de Dios, que ahora han sido llenados con el Espíritu Santo después de ser salvos y salvas, para ejecutar y proclamar el Evangelio y realizar el reino de Dios aquí en la tierra. Con los dones, con el fruto del Espíritu, con la pasión y el compromiso que ha ejercido la iglesia por años, en sus altas, en sus bajas, en sus procesos históricos y en sus procesos también de redefinirnos y retomar el camino. Porque la iglesia, de alguna manera, a través de la historia, también ha cometido errores. Cuando hablo de la iglesia en general, no estoy hablando de una denominación o X lugar. Así que, esta pregunta me gusta, gracias John. ¿Por qué le está costando a la iglesia discipular? Y solo plantean 4 o 5 pasos para ganar un alma para Cristo. Es una pregunta interesantísima. Yo creo que a nosotros nos está costando mucho discipular porque tenemos el tiempo contado, porque estamos más enfocados en los programas. Y yo he mencionado este libro aquí en otras ocasiones que se llama La Iglesia Simple, y yo se lo recomiendo a todos los pastores y los líderes que me ven, me escuchan. Cuando hablo con algunos compañeros se los menciono. Estamos tan ocupados en nuestros programas y tan ocupados en hacer las cosas espectaculares, magníficas, grandiosas, imitando lo que se hace en YouTube, y no nos damos cuenta que a lo mejor ese concierto que hicieron, todo el mundo sentado en círculo, vestidos de crema, pues tiene un montaje brutal, tiene muchos meses de práctica, y se hizo una sola vez para grabar. La iglesia local tiene la responsabilidad de discipular. Aunque nos vistamos de crema, aunque nos vistamos de azul, aunque nos vistamos de rojo, de amarillo. ¿Por qué nos cuesta tanto discipular? Porque tenemos poco tiempo para la gente y mucho tiempo para los programas. Si está nuestra agenda llena de eventos, ¿qué tiempo tenemos para el discipulado? A veces pensamos que se trata solamente que la predicación del Evangelio es ganar almas. Mire, hermano, yo nunca he visto un alma. Y el alma, nosotros estamos claros que es lo que tiene salvación, que es eterna. Sin embargo, la iglesia está aquí para discipular. ¿Por qué Jesús discipuló y no decía, y voy a salvar tu alma, y voy a salvar tu alma? No. Jesús tenía claro la eternidad y la mencionó mucho, porque es lo más importante de la predicación del Evangelio. Pero a la misma vez Jesús quería transformar la vida de las personas en su actualidad. Hoy, yo creo que esa pregunta se contesta de esa manera. Estamos tan ocupados en nuestros programas, en nuestros eventos, en nuestras agendas, que no nos podemos ocupar de lo que Jesús nos mandó a hacer. Y tenemos que comenzar a utilizar el decir no. Es que están haciendo esto, pero aquí no lo vamos a hacer. Es que allá están haciendo esto, pero acá no lo vamos a hacer. Y eso cuesta. Eso duele. Eso molesta a la gente. Hay gente que se incomoda. Pero hoy, yo quiero ir terminando pidiéndole a ustedes, gracias John, si no me equivoco, John, eres de Colombia, así que un abrazo para la gente de Colombia, a quien estimamos y amamos muchísimo a ese país. Así que gracias por la pregunta. Quiero ir terminándole diciéndole a usted que la eternidad y esa visión en Apocalipsis específicamente capítulo 7, versículo 9,
nos da la visión final del discipulado. Una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Wow. Ese es el fin del discipulado. Que toda lengua, que toda nación, que tu barrio, que tu gente, que tu familia, que tus hijos, un día sean parte de esa gran multitud. El fin de la iglesia no es llenar coliseos ni estadios. Eso lo podemos hacer, no hay pecado, no hay nada malo en eso. Al contrario, si podemos tener una concentración donde hacer un evento, no hay ningún problema con eso. Pero hoy, saludos Pastora Xiomarelli, un abrazo. Gracias por su sintonía. Saludos también a John, que nos dice, ¿verdad?, que es de la iglesia de Pachamac. Allí estuve con los pastores Quirós, con la pastora Rosario Inmenso y con el pastor Quirós, un abrazo. Allí estuve en Perú en mi primer viaje y allí me hospedé y le agradezco siempre aquella recibimiento que me dieron. Así que hoy quiero terminar diciéndole que ese es el fin, la visión de Juan en Apocalipsis, de toda lengua, de toda nación y de toda tribu. Así que si quieren conseguir la iglesia donde estamos sirviendo como pastores, pueden visitarnos este domingo a las 11 de la mañana. Puede conseguirnos en las redes sociales en Iglesia Rivieras de Cupey, Iglesia Rivieras de Cupey, Iglesia Rivieras de Cupey en Facebook, en Instagram o Rivieras Youth. Y puede conseguirnos también en las redes sociales Jonathan García Rodríguez y también la agencia misionera Aliento a las Naciones. Así que muchas gracias por estar aquí conectados en Triunfo 96.9. Recuerda que estuviste en Hablemos en Contexto. Hemos presentado Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García.